Un saludo a ti que nos estás viendo por tutorá.tv en cualquier latitud del mundo y en cualquier horario del día o de la noche. En el mes de Adar celebramos la fiesta de Purim. Y dicen los sabios, Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha. En el mes de Adar se agrega y se aumenta la alegría a contraparte del mes de Av, que es el mes más triste del año. ¿Y por qué celebramos Purim? Como todos saben, hace más de 2300 años, cerca del final de los 70 años del exilio en Babilonia, que estuvo entre el primer templo sagrado en Jerusalén y el segundo, se juntaron una serie de casualidades, entre comillas, coincidencias y golpes de suerte. Veamos tres historias. Por un lado, el rey Ahasverosh hace un banquete. En el banquete llama a Vashti, que es la reina, no quiere venir, la quita de su lugar y escoge a otra reina que es Esther. Esther es judía, pero no le dice a nadie que es judía. Esther invita al rey a su banquete, en privado, con el malvado Hamán, primer ministro. Segunda historia. Bigtán y Teresh, dos ministros del palacio real, planean matar al rey. Mordejai, el Yehudí, el judío, descubre su plan y lo denuncia. Esther se lo dice al rey en nombre de Mordejai. Una noche, mucho tiempo después, el rey no logra conciliar el sueño y le traen el libro de los recuerdos. Justamente leen la parte de Mordejai. Historia número 3. El rey engrandece a Hamán. Todos se inclinan ante él. Es el primer ministro. Mordejai se encuentra en el portón del palacio y él no se inclina ante Hamán y esa figura como de un ídolo que se había convertido. Hamán se presenta ante el rey a fin de convencerlo de colgar a Mordejai y justamente coincide con la noche del banquete que hace Esther. La historia 2 se une con la 3 en la misma noche y todo cambia gracias a lo que dijimos en la historia número 1. ¿Acaso no es como una máquina precisa y exacta, programada para funcionar a la perfección? Esto lo trae el libro Michtav Eliyahu de Rab Eliyahu Eliezer Dessler. Uno puede repasar toda la Megilá, la historia de Esther, y no ver la mano de Dios. Uno puede ver una serie de casualidades, como dije al principio, coincidencias, golpes de suerte. Cambiaron a la reina y de buena suerte escogieron a Esther, que resultó ser judía. El decreto fue contra los judíos y cuando la reina le dijo al rey que Amán quería destruir a su pueblo, pues el rey se sale para tomar un respiro, regresa, Amán está tirado o sentado junto a la reina y el rey lo cuelga precisamente en el mismo mástil o palo que había mandado construir Amán para colgar a Mordejai. Pues podría ser una serie de casualidades. De hecho, por eso se llama Esther. Los Jajamim en la Gemara dicen que Esther, una explicación es porque Masteret de Barea, escondió su origen, porque viene de la palabra seter, que es esconder. Y también hay una alusión en la Torá que dice un pasuk, un versículo, Veanoji, Aster, Astir, Panay Mehem. Yo ocultaré mi rostro de ellos, dice Dios. Entonces la esencia del nombre de Esther y de la Megilat Esther que se lee en Purim tiene que ver con algo que está oculto, no está a simple vista. Dios se oculta en Megilat Esther. De hecho, tampoco está el nombre de Dios en Megilat Esther. Es uno de los libros, de los 24 libros sagradas escrituras del Tanaj, pero en él no aparece el nombre de Hashem ni una sola vez. Lo que sí dice es, en cada párrafo, en cada hoja, Amelech, Melech, Amelech. Y comentan los sabios que cuando dice Amelech, aunque literalmente se refiere al rey Ahasverosh, que era el que gobernaba en ese tiempo, está insinuado también que la voluntad del rey del universo, que es Dios, fue la que se cumplió en esta historia. Pero uno puede ver todo como una serie de casualidades, la obra de la naturaleza. Cuentan los Jajamim que cuando el pueblo de Israel se acercaba al final de los 40 años en el desierto, los ancianos le decían a los jóvenes y a los niños, miren, cuando entren a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, las cosas van a ser exactamente al revés. Aquí, en el desierto, estamos acostumbrados que el pan nos llueve del cielo, el man. Caía todas las mañanas, el man fresco, sabroso, un alimento ideal, perfecto. Y el agua la tenían de un pozo, el Be'er Miriam, el pozo de Miriam, que milagrosamente seguía brotando agua y caminaba con ellos en el desierto. Pero los ancianos le dijeron a los jóvenes, cuando entren a la tierra, todo será exactamente al revés. El agua lloverá, del cielo va a caer gotas de agua, y de ahí se van los pozos, y a los lagos, y a los ríos. Y
El pan crecerá de la tierra, tendrán que sembrar trigo, esperar que crezca, regar, llover, y después el trigo lo molerán y harán pan. Y los jóvenes decían, estos ancianos se ve que ya están muy ancianos, ya no saben lo que dicen. ¿Cómo crees que va a llover agua y el pan crecerá de la tierra? No les podían creer, estaban acostumbrados desde pequeños, 40 años en el desierto, a ver que el pan caía del cielo y el agua de la tierra. Entonces no les creían que era al revés. Lo que quiero decir con esto es que la naturaleza, lo que llamamos naturaleza, casualidad, coincidencia, pues todo es muy subjetivo y muy relativo, depende desde el punto de vista que se vea. Leí una cita de Albert Einstein, que como sabemos fue un gran científico, uno de los más grandes del siglo XX, y dicen que él dijo así: hay dos formas de ver la vida en todo el universo, o que todo es milagro, o que nada lo es. Es decir, o que todo es una serie de coincidencias y casualidades, o que nada lo es. Si dices que algo es una casualidad, entonces todo tiene que ser casualidad. Y si afirmas que algo está dirigido, está planeado por un Dios, que como el mismo Albert Einstein dijo alguna vez, que Dios no juega a los dados con el universo ni al azar, sino que todo está programado, entonces todo tiene que ser una cadena, una serie de cosas que están programadas, y no hay lugar a la casualidad ni a que la naturaleza se maneje por sí misma. El secreto de Purim, de esta festividad tan bonita, es descubrir la intervención divina en el mundo natural, en el mundo físico, en lo que parece normal, material. Los científicos descubrieron que hubo un Big Bang, una explosión de energía con la cual empezó toda la vida. Pero la pregunta del judaísmo dice, ok, hubo una explosión, un Big Bang. ¿Quién la originó o qué la originó? La pregunta no es si todo empezó con una explosión de energía o no, sino quién originó, quién hizo esa explosión de energía. Por lo mismo que dijimos, los sabios establecieron que esta festividad, que fue aceptada por todos los Yehudim de la época, para ellos y para sus generaciones, como dice la Megilá, la festejemos y la celebremos con comida, hay mitzvah de hacer un banquete, con bebida, disfraces, alegría aparentemente muy mundana, muy del cuerpo. Finalmente, en Purim, lo que estuvo en riesgo y en amenaza fue el cuerpo. Había un decreto de exterminio de los judíos, desde el mayor hasta el menor, hombres, mujeres, ancianos y niños, en el mismo día, que estaba programado para el 13 de Adar. ¿Será por eso menor la santidad de Purim con respecto a otras festividades judías que son un poquito más espirituales, más de rezo, más de conexión con preceptos y no con algo pues de alegría tan material? El Arizal HaKadosh, un gran sabio de hace aproximadamente 450 años y uno de los más grandes cabalistas, que además era consuegro de Marán, el Bet Yosef, el autor del Shulchan Aruch, dijo que la santidad de Purim es tan alta que ni siquiera Yom Kippur le llega. Yom Kippur se llama realmente Yom HaKippurim. Dijo el Arizal HaKadosh, Yom HaKippurim es que Purim, casi tan alto como Purim. ¿Cómo puede ser? Si Yom Kippur estamos en los días del juicio, es un día de ayuno de más de 24 horas, estamos completamente en una situación muy elevada, con ninguna necesidad del cuerpo, que con goce del cuerpo, nada, estamos completamente como ángeles, y Yom Kippur y Purim es todo lo contrario. ¿Cuál es el secreto de esto? Que en Yom Kippur, la esencia de Yom Kippur es servir a Dios por temor y por reverencia, y Purim es servir a Dios por amor. Y el nivel de amor es mucho más elevado y mucho más poderoso que el nivel de temor. En Purim el pueblo de Israel volvió a recibir y aceptar la Torá por amor. Como dice la Megilá, ellos recibieron los Yehudim lo que ya habían aceptado en Har Sinai. Así explican este versículo los Jajamim. Purim representa también la caída de Amán HaRashá, que era descendiente de Amalek. Por eso un Shabbat anterior a Purim leemos la perashá de Zahor. Zahor et asher asa lecha Amalek. Recuerda lo que te hizo el pueblo de Amalek cuando saliste de Egipto. Asher kareja baderech, que te enfrió en el camino. Pero la palabra kareja, como explica Rashi, también tiene que ver con la palabra mikre. Todo es casualidad. ¿Cómo enfrió? ¿Cómo enfrió el pueblo de Amalek al pueblo de Israel? Lo pone Rashi con un ejemplo, con una tina de agua hirviendo. Había una tina, un jacuzzi de agua, pero hirviendo. Y la gente como que lo tocaba con la punta del dedo. No, está muy caliente, nadie se metía. Llegó una persona y se lanzó y se metió. Se quemó un poco,
pero ya le enfrió la tina para los demás. Ya los demás dijeron, ahí está, sí se puede meter, se metieron. No es intocable. Lo mismo hizo Amalek. Salieron de su lugar, persiguieron al pueblo de Israel al desierto. Todo el mundo tenía miedo, como decimos en la Shirah. Az Yashir Moshe, ahí se lee diariamente en la Tefilá de Shachrit, que todo el pueblo de Kenan y los Pelishtim temieron después de oír que venía el pueblo de Israel con tantos milagros, que se partió el Yam Suf y otros milagros. Pero cuando vino Amalek, esa fue la idea. No crean que fue milagro. Seguro tiene una explicación científica. Hasta hoy hay gente que desafortunadamente y además no tan inteligentemente le trata de dar una explicación a Keriat Yam Suf, que se abrió el Mar Rojo, con que bajó la marea y con alguna explicación que tenga un sentido sin milagro. ¿Sí? Obviamente saliéndose del sentido que tiene en las Sagradas Escrituras. Entonces, si no hay milagro, como dijimos antes, pues todo es una serie de casualidades. Es lo que defendía ese pueblo enemigo a muerte del pueblo de Israel. Amalek, desde su esencia y desde su nacimiento, era enemigo de los descendientes de Jacob, del pueblo de Israel. Entonces salió, los atacó y aunque perdieron, demostraron al mundo que no es intocable. Dijeron, ahí está, el pueblo de Israel no es invencible, no es intocable. Ahí está, ya le hicimos el primer daño, la primera grieta en esta estructura del pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque no es milagro, es una serie de casualidades. Ahorita tienen su cuartito de hora de buena suerte, al rato le toca a otro pueblo. Los Jajamim analizan un poco más a fondo por qué llegó Amalek, por qué pudo hacer ese daño y esa grieta en el pueblo de Israel, y principalmente los que estaban fuera de las nubes de los Ananekabot son los que eran susceptibles al ataque de Amalek. ¿Por qué pasó? Porque cuando cuenta la Torá que vino el pueblo de Amalek a hacer la guerra, dice que el pueblo dijo anteriormente, Ayesh Hashem Bekirvenu Imain, ¿acaso se encuentra Dios con nosotros o no? Y en ese momento vino Amalek. Rashi lo compara con un ejemplo, dice un papá que puso a su hijo sobre los hombros y lo llevó. Fueron a la feria, le compró un helado, le compró un esquite, y papi, cómprame esto, sí, el otro, sí. Y después de un rato se encuentran con un amigo del papá. Y el hijo desde arriba le dice al amigo, oiga, ¿no ha visto a mi papá? Hace rato que no lo veo, no sé dónde está. Y el papá dice, ¿cómo no sabes dónde estoy? Lo baja, lo arroja al suelo, viene un perro, lo muerde, papá, sálvame, y el papá lo salva. Ese es el ejemplo. Esa es la parábola. ¿Cuál es el mensaje? La moraleja es, el pueblo de Israel estaba súper protegido por Dios. Y preguntan, ¿acaso está Dios con nosotros o no? Pues entonces las nubes sacaron a algunos miembros del pueblo de Israel que no tenían fe y convicción, y Amalek pudo venir y los atacó. Otra cosa que provoca la llegada de Amalek es hacer trampa en las medidas. Una persona, eso está al final de Perashat Kitetze, donde está lo de Zahor, que se lee cada año antes de Purim, que es una mitzvah, un precepto de la Torá para la mayoría de los Jajamim, es un precepto obligatorio de la Torá, venir un Shabbat anterior a Purim a escuchar ese párrafo de Zahor. Justo antes está una prohibición de la Torá de que no tengas medidas chuecas, medidas corruptas. Nos prohíbe la Torá tener una pesa que no pese correcto, o un metro que no mida lo correcto. ¿Para qué? Para que no pueda la persona cuando vende o compra algo no hacerlo con rectitud y con honestidad. Y dice, el que tiene unas medidas chuecas, entonces provoca que venga Amalek. Es lo mismo, es dudar de que todo viene de Hashem, dudar si está Dios contigo o no. El que sabe que Dios está con él y que no hay casualidad, no tiene necesidad de hacer algo falso o algo chueco o algo que no existe y tratar de venderlo, o cambiar tallas, o cambiar la consistencia, o mentir o engañar a la hora que hace negocios. No tiene necesidad. Si uno quiere, puede ver la mano de Hashem en todo. Ve las noticias, oye las noticias, analiza un poco la historia y verás que la mano de Dios está en cada paso. Y el que no quiere ver, aunque tenga un milagro frente a sus ojos, simple y sencillamente, si su elección es no ver la mano de Dios, pues creerá que todo es obra de la casualidad. Muchas gracias.